Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Acaba de terminar el partido de Zverev y Hugo Humbert, la final del Rolex Paris Masters. Ha ganado Zverev. Vamos a comentar todos los detalles, vamos a comentar también el WTA Finals y vamos a hablar sobre nombres propios que ha pasado ahí en el torneo, como Rune, como Alcaraz, como Tsitsipas, Rublev, etcétera. Detallitos técnicos y detallitos a comentar. Así que nada, empezamos. Y bueno, antes de empezar con todos estos temas, bueno, pues ya sabéis todo lo que ha pasado esta semana en la Comunidad Valenciana y bueno, también en otras ciudades. Por ejemplo, bueno, aquí en Málaga también ha afectado algo, se ha desbordado el Guadalhorce y, y bueno, una semana complicada todo lo que está sufriendo allí en la Comunidad Valenciana. En fin, que tengo amigos y bueno, tengo la empresa en la que trabajo también está por allí y, y bueno, pues toda la solidaridad y todo el abrazo y todo el ánimo para esta gente que de un día para otro lo ha perdido todo, ¿no? Y bueno, está claro que si no nos ayudamos entre nosotros mismos, los políticos no nos van a ayudar, ¿eh? Tanto pagar impuestos para no se sabe qué, porque al final hacen lo que le dan la gana. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Vamos a hablar de tenis, que esto es un canal de tenis y, bueno, hay que seguir la actualidad, ¿no? Zverev ha ganado el Rolex Paris Master, ha hecho un torneazo, ha estado muy sólido, sacando muy bien, muy agresivo, sobre todo con la derecha, atacando muy bien. No ha hecho lo que demandábamos de Zverev, ¿no? Que era muy conservador, ¿no? Que se ponía a pasar bola de fondo de la pista, que no era agresivo, ¿no? En fin. Y en este torneo, sobre todo, eso lo hemos visto, también le ha ayudado bastante en la pista, que es más rápida de lo normal. Ahora os comento un detalle que os va a sorprender bastante. Y bueno, un finalista que es parisino, bueno, que es francés, mejor dicho, que es Hugo Humbert, y, y bueno, que ha hecho el torneo de su vida. Ha ganado entre otros a Carlito Alcaraz, muy buenos rivales a los que ha ganado Humbert. Y yo creo que en esta final ha podido un poco la inexperiencia y no ha sabido controlar esas emociones de jugar en casa, ¿no? Con todo el público animándote, ¿no? Y bueno, también había tenistas franceses ahí, ¿no? Esperando que ganara él, ¿no? En fin. Y hay una delgada línea, ¿no? Que traspasa, o pasas a la presión o la adrenalina, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que le ha podido bastante esa responsabilidad, esa presión, y aunque ha empezado bien los dos primeros juegos, pero al final la experiencia de Zverev, que ya ha ganado su séptimo Master 1000, pues se ha notado bastante, ¿no? Y a mí me ha gustado Zverev y ojalá pudiera ganar un Grand Slam, pero para ganar un Grand Slam le hace falta un poquito más de creérselo, ¿no? Y de ir a por ello y de ser agresivo, que esto es lo que le ha faltado, ¿no? Y ha mejorado mucho los porcentajes de primeros y sobre todo el segundo. No sé si os acordáis que hacía bastante doble falta siempre, en fin. Y esto lo ha mejorado bastante, ¿no? Os comentaba lo de la pista, porque por ejemplo Carlito Alcaraz se ha quejado y, bueno, ha recibido mucha crítica por eso. Y yo en la rueda de prensa me la he leído entera y en ningún momento ha dicho que perdiera por la pista. Ha dado todo su reconocimiento a Humbert de haber jugado fenomenal y ha hecho autocrítica de que él no se ha sabido
adaptar y que no ha encontrado solución, ¿no? Bueno, comentabais, estáis viendo un gráfico de lo que es la pista y fijaos cómo ha cambiado. O sea, que es que es un 46 de índice de rapidez de la pista en comparación con otras pistas rápidas de los Master 1000, ¿no? Y bueno, en concreto en París, es la más rápida de la década, pero con diferencia, ¿no? Esto es un poco como en el fútbol cuando un equipo pequeño juega con un equipo grande y a lo mejor pues no riega demasiado el césped o lo tiene al límite de lo alto, ¿no? Del césped para que ruede más lento el balón, en fin. Y cada uno juega con sus armas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí un poco el torneo pues ha jugado en base a los suyos, ¿no? Y bueno, eso lo aprovecha también muy bien Humbert, ¿no? Que se ha sabido adaptar muy bien a estas condiciones y Carlitos no, porque que le ha faltado eso, encontrar soluciones y calmarse un poco y muchos puntos que intenta hacer lo más difícil, hacerlo espectacular y cuando en realidad lo tiene que hacer mucho más práctico y ya está. Hacerlo práctico, ganar el punto, ganar el juego y ya está. Y otra cosa, y cuando tengas un poquito de más margen, pues intentas un punto espectacular si quieres, pero para ganar este tipo de partidos hay que ser más práctico, ¿no? Y bueno, también se le ha criticado mucho, tal. Bueno, es que Carlitos ha ganado este año 2 Grand Slam y plata en los Juegos Olímpicos, y en fin, ha hecho un año muy bueno en los Master 1000, aunque ha habido en varios que ha perdido en primeras rondas y tal, pero decirme que español, quitando a Nadal en un año, o sea, ya es que en todas sus carreras no ha ganado casi ni 2 Grand Slam, o sea, imagínate, Carlito lo ha conseguido en una temporada. No ha hecho mala, ¿no? Pero te queda con ese sabor de boca un poco, pero bueno, la exigencia que le tenemos a Carlito con todo lo que ha ganado. Pero bueno, recordamos que tiene 21 años y que con este resultado, pues Zverev le ha pasado en la clasificación y ahora Zverev el número 2 y Carlito número 3. Con lo que en la ATP Final, pues puede ser decisivo. Bueno, ya lo contaremos en el siguiente vídeo cuando hablemos de ello. Y también os quería hablar de otros nombres, por ejemplo, Rublev, curiosidades del torneo. Rublev sigue sin controlar esa ira y esa frustración. Le está costando, le está costando y hemos vuelto a ver cómo se pegaba varias veces en la rodilla hasta sangrar y no sé, es peligroso, mm, ya era preocupante de antes, pero en fin, hay que hacer algo, porque es que se puede autolesionar. Pero bueno, ya ha seguido sangre, ¿no? Pero me refiero que, yo qué sé, que se puede hacer algo más grave. En fin, de las imágenes del torneo, ¿no? También el propio finalista, Humbert, en las semifinales contra Kachanov, que iba ganando Kachanov, luego se lesionó y ya jugó el tercer set bastante tocado y bueno, pues Humbert no tuvo ese respeto y cada vez que ganaba puntos pues lo celebraba, ¿no? Como si hubiera ganado casi el partido, ¿no? Y al final Cachano en la red pues se lo hizo entender, ¿no? Mira, hay que tener un poco de respeto y un poco de clase, ¿no? Hay que tener unos valores. Y yo creo que si es inteligente Humber, pues aprenderá de esto. Otro nombre propio, Sisipa. Sisipa hemos visto un poco de mejoría, pero en cuanto a resultados, en este máster, pero no en cuanto a juego. No sé cuántos años ha pasado y sigue
sin mejorar cosas de su juego. Mira, si os fijáis, por ejemplo, metéis en YouTube y os fijáis en Nadal en el año 2005 o en Federer 2005, a Nadal en el 2015 y Federer en el 2015. Y fijaros cómo pegaban la derecha. Ellos han cambiado movimientos en la derecha, sobre todo en el saque también. Sobre todo Nadal por el tema de las lesiones, que siempre ha estado cambiando movimientos, en fin, balanzarse la bola, no saltar tanto, moverla más con el brazo, en fin, una serie de movimientos que ha ido mejorando. Fijaros, si los mejores de la historia han ido evolucionando, han ido modificando sus golpes, pues imaginaos los demás lo que tienen que hacer, ¿no? Sí es verdad que bueno, la mayoría no tienen el talento ni esa constancia, ni esa fuerza de voluntad, ¿no? Pero bueno, sí, se ha quedado estancado. Se ha quedado estancado y ya de ahí pues no se mueve. Bueno, tampoco es moco de pavo, ¿no? El que esté top 10 o top 15. Es que eso le gustaría a la mayoría de la gente y es muy difícil llegar ahí. Pero Tsitsipas tiene bastante más cualidades como para estar arriba. Bueno, él sabrá, ¿no? Y luego Rune, más de lo mismo. Rune, al principio lo íbamos a meter en ese nuevo Big 3 de Sinner, Alcaraz y Rune, y se ha salido él solito de la ecuación, ¿no? Por temas a lo mejor extradeportivos, en fin, se ha despistado, estaba pensando en otras cosas, en fin. Pero yo creo que él tiene que mentalizarse y bueno, sus entrenadores pues tienen que estar ahí llevándolo bien para que eh, sepa lo que juega, ¿no? Porque tiene bastante tenis como para ser más agresivo. Tiene buen saque, tiene buena derecha, tiene buen revés, se mueve bien, es completo, o sea, va de atrás hacia adelante bien, no volea mal y tiene que ser más agresivo, no ser tan conservador y, en fin, ir a por el partido y decir, tengo a Sinner y tengo a Alcaraz con los que competía yo hace poco de junior y tal, y van a ser ellos mejor que yo. No sé, entre comillas, ser otro Djokovic, ¿no? Fijarse en ellos dos y motivarse y aprender, ¿no? A través de ellos, ¿no? Tener esa oportunidad a Rune y yo creo que si hay alguien que le centre y él se centra, pues puede ser bastante peligroso. Y bueno, los resultados aquí nos dejan varias cosas para la ATP Finals, y es que Djokovic sin jugar sigue estando ahí y porque bueno, por ejemplo, Tsitsipas necesitaba ganar el torneo para tener opciones, Ruud no necesitaba ganar el torneo, pero bueno, necesitaba llegar a mínimo a cuartos de final para pasar a Djokovic o a semifinales. Rublev también tenía que pasar varias rondas, y Alex de Minaur también, y Dimitrov, y ninguno lo ha conseguido. Entonces, lo único que impediría que Djokovic se clasificara es que ahora en los torneos que se está jugando de 250, tanto en Metz como en Belgrado, pues que Rublev gane en Metz, gane ese torneo, que Ruud llegue a semifinales y que Alex de Minaur gane el torneo en Belgrado. Pero va a ser bastante difícil que, que esto se pueda producir, una carambola de estas. Y bueno, tampoco está asegurado que aunque se clasifique Djokovic lo juegue. No lo sé, ya veremos. A ver, ahí el año pasado ganó y va a perder bastantes puntos. Entonces, si él quiere luchar el año que viene por los Grand Slam otra vez, el primero es Australia y va a perder muchos puntos, va a perder muchos rankings y puede ser que en cuartos de final pues ya se tenga que enfrentar a Sinner o a Carlito. Entonces, se va a encontrar un cuadro más duro y va a ser más difícil. Pero bueno,
tampoco, tampoco, ¿qué más da? Y ya lo que venga, yo creo que es un regalo, así que. Y nada, para terminar, se está jugando yo también el Wii Finals en Riyadh, que bueno, ahí os acordáis de la exhibición del Six Slam, Grand Slam o no sé qué. Pues hubo críticas, ¿no?, a los jugadores, porque si no, se van allí a jugar por dinero, que si no sé qué, que si los derechos humanos, que si tal y cual. Pues bueno, pues ahí estás viendo a las chicas allí jugar, y dan un gran premio por ganar allí también. Así que, bueno, es lo que hay, van a trabajar, o sea, van a trabajar, no tiene nada que ver la política aquí. Van a trabajar y en la medida de lo posible van a intentar que sea un poco más inclusivo ese país y que la gente haga deporte y sobre todo que juegue al tenis. Eso es lo que quieran hacer los tenistas, más allá de. Ya lo demás son historias. Así que bueno, allí están jugando Sabalenka, Swiatek, Coco Gauff, Pegula, Rybakina, Paolini y Krejcikova. ¿Verdad? Creo que no se me ha olvidado ninguna. Ah, bueno, y Zheng, la china Zheng. Pues bueno, ya sabemos la favorita es Sabalenka, número 1, que el Bionte llega después de mucho tiempo sin competir y puede ser que acuse la falta de competición, y Rybakina también, muchos meses sin competir y seguramente pues lo acusará y bueno, y vuelve con un nuevo entrenador que es Goran Ivanisevic, y veremos qué puede hacer Ivanisevic con Rybakina y volver al nivel donde ya estábamos antes de todo esto extradeportivo, con su entrenador, etcétera, que se ha contado, ¿no? Así que veremos ver qué pasa y la favorita, yo digo, Sabalenka, tiene toda papeleta para ganar el torneo. Lo contaremos la semana que viene y nada, os espero la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao.